Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. En este mini vídeo vamos a introducir el concepto de esperanza de una variable aleatoria. Vamos a comenzar repasando muy brevemente los tipos de variables aleatorias y el concepto de distribución de probabilidad. A continuación, entraremos de lleno en el cálculo de la esperanza de una variable aleatoria, distinguiendo entre variables aleatorias discretas y continuas. Veremos también algunos ejemplos. Más tarde nos centraremos en el cálculo de la esperanza de una función de una variable aleatoria. Para terminar, repasaremos algunas de las propiedades de la esperanza matemática. No cabe duda de que el concepto de esperanza matemática o valor esperado, es uno de los más importantes en el análisis de las propiedades probabilísticas de las variables aleatorias. La esperanza de una variable aleatoria es siempre un número, que se simboliza por e de x o por la letra griega mu. La esperanza nos da información sobre la posición o localización de la distribución de probabilidad. Como veremos, es un concepto muy emparentado con la media aritmética, la medida de posición estrella en estadística descriptiva. Podemos distinguir dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Las discretas se caracterizan porque pueden tomar un número de valores finito o infinito numerable. Se identifican porque entre dos valores solo pueden tomar un número finito de ellos. Algunos ejemplos son el número de caras en el lanzamiento de dos monedas, el número de piezas defectuosas que aparecen en un proceso de fabricación, el número de llamadas telefónicas que se reciben en una centralita durante un determinado periodo de tiempo, o el número de depósitos efectuados al día en una entidad bancaria. Por su parte, las variables aleatorias continuas pueden tomar un número infinito no numerable de valores, cualesquiera dentro de un intervalo de la recta real. Son variables aleatorias continuas la estatura de los miembros de una población, los ingresos de los asalariados en España, la cantidad de agua caída en una determinada región o la longitud de los tornillos fabricados en una planta metalúrgica. Definir variables aleatorias nos permite pasar del mundo de las probabilidades de sucesos aleatorios aislados al de las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se concretan en funciones con determinadas propiedades matemáticas. En general, si x es una variable discreta, la función de cuantía evaluada en el valor x sub i proporciona la probabilidad de que x sea igual a ese valor concreto. Para que una función sea función de cuantía, debe cumplir dos condiciones. La primera, que no sea negativa, ya que las probabilidades no pueden serlo. Y la segunda, que la suma de las imágenes que proporciona sea igual a la unidad, que es la cantidad total de probabilidad que estamos repartiendo entre los distintos valores de nuestra variable aleatoria. La cuestión es distinta en el caso de variable aleatoria continua. Estas variables toman infinitos valores no numerables. Ahora, f minúscula de x no proporciona probabilidades, sino densidades de probabilidad. La función de densidad debe cumplir dos requisitos. De nuevo, que la función no proporcione imágenes negativas. Además, ahora la integral para todos los valores que puede tomar x de la función de densidad debe ser igual a 1. Dicho de otro modo, el área por debajo de la curva y por encima del eje x debe ser igual a la unidad. Vamos a ver cómo se calcula la esperanza partiendo de un ejemplo con variable aleatoria discreta. Pensemos en la ruleta americana. La ruleta americana tiene 38 casillas equiprobables. El acierto de una apuesta a un único número paga 35 a 1, es decir, cobramos 35 veces lo que hemos apostado. Por tanto, considerando los 38 posibles resultados, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que representa el beneficio de apostar un euro a un solo número en la ruleta americana viene recogida en la tabla que aparece en pantalla. El beneficio esperado lo calcularemos de esa manera. Es decir, se calcula multiplicando cada valor de la variable por su probabilidad y sumando. El resultado viene expresado en la misma unidad de medida que la variable x, es decir, en euros. Obsérvese que el beneficio esperado se ha calculado como media ponderada de los valores que toma la variable, donde las ponderaciones son las correspondientes probabilidades. La expresión general de la esperanza matemática para variables aleatorias discretas es esa, la que aparece en pantalla. La esperanza de x se interpreta como el valor que se espera como resultado del experimento aleatorio cuando las probabilidades de los sucesos se mantienen constantes y, muy importante, el experimento se repite un número de veces elevado.
Un concepto clave en estadística descriptiva es el de media aritmética. Como sabemos, si partimos de una distribución de frecuencias donde a cada valor x sub i le corresponde una frecuencia absoluta n sub i, la media la podemos calcular aplicando la fórmula que aparece en pantalla. En definitiva, lo que hacemos es una media ponderada de los valores de la variable, donde las ponderaciones son las frecuencias relativas f sub i. Por otra parte, el concepto de probabilidad en términos frecuentistas establece que la probabilidad se puede interpretar como el límite de la frecuencia relativa cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. Por tanto, en un mundo con incertidumbre, las frecuencias relativas se convierten en probabilidades. Teniendo en cuenta esto, llegamos a la siguiente expresión de la esperanza para variables aleatorias discretas. Vemos que las expresiones de la media aritmética y de la esperanza son similares. Tan solo necesitamos cambiar las frecuencias relativas por probabilidades. Si nuestra variable aleatoria es continua, entonces el sumatorio se estira para convertirse en una integral. Los límites de integración se corresponden con los límites del recorrido de la variable. Dentro de la integral aparece x minúscula multiplicada por la función de densidad. Veámoslo con un ejemplo. Nuestra variable x mayúscula representa los ingresos diarios de una cafetería expresados en miles de euros. La función de densidad es la que aparece en pantalla. El recorrido de la variable viene dado por el intervalo 0, 2. En estas condiciones, la esperanza la calcularemos como la integral entre 0 y 2 de x multiplicado por 1 menos x partido por 2. El resultado es 0,667 miles de euros. Podemos observar que la esperanza que hemos calculado es un número real con la misma unidad de medida que la variable aleatoria de partida. Vamos a ver ahora cómo calculamos la esperanza de una función phi de la variable aleatoria x. Partimos del experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado. Los 6 resultados posibles son equiprobables. Supongamos que nos dan 100 euros por cada punto obtenido en el lanzamiento del dado. Podemos definir una nueva variable y, que es función de x, y que tiene como expresión 100 por x. Esta nueva variable hereda las propiedades probabilísticas de la variable x, tal y como puede verse en pantalla. Ya sabemos cómo calcular la esperanza de x. Vemos que es igual a 3,5 puntos. La esperanza de y, nuestra nueva variable, la calcularemos de manera análoga, obteniendo como resultado 350 euros. Obsérvese ahora que dentro del sumatorio aparece 100 por x sub i. El símbolo e es un operador matemático como lo son los operadores sumatorio o productorio. Nos indica que tenemos que realizar una operación. Así, si la variable aleatoria x es discreta, lo que aparece dentro del operador lo colocaremos dentro del sumatorio y lo multiplicaremos por las correspondientes probabilidades. Como ya sabemos, en el caso de variable aleatoria continua, el sumatorio se convierte en una integral definida. El operador esperanza tiene unas propiedades interesantes. Así, siendo a y b dos constantes, se tiene que la esperanza de una constante es la propia constante. Además, los cambios de origen en x afectan a la esperanza. Así, la esperanza de a más x es igual a más la esperanza de x. Los cambios de escala también afectan a la esperanza. La esperanza de b por x es igual a b por la esperanza de x. Las transformaciones lineales también afectan a la esperanza. La esperanza de a más b por x es igual a la constante a más b por la esperanza de x. Además, se tiene que la esperanza de la suma de funciones de x es igual a la suma de las esperanzas. Por último, la esperanza no puede ser menor que el mínimo valor que toma x ni mayor que su valor máximo. La demostración de estas propiedades no es difícil. Como ejemplo, vamos a ver la correspondiente al efecto sobre la esperanza de una transformación lineal de x, siendo x una variable continua. Sabemos que la esperanza es la integral de la transformación lineal multiplicada por f de x. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, de manera que tenemos lo que aparece en pantalla. Aplicando las propiedades de las integrales, podemos sacar de esas integrales las constantes que están multiplicando. Vemos que la primera integral es igual a la unidad, porque es una de las condiciones que cumple cualquier función de densidad. La segunda integral es la esperanza de x.
Así llegamos al resultado deseado, con lo que queda demostrado. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.